Flor y Canto presenta. La Diócesis de Piedras Negras presenta Momentos de Paz, el espacio para escuchar el Evangelio del domingo, la palabra y el mensaje de Dios en el Día del Señor. Desde Piedras Negras, Momentos de Paz. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo la gente le preguntaba a Juan el Bautista: ¿qué debemos hacer? Él contestó: quien tenga 2 túnicas, que dé una al que no tiene ninguna, y quien tenga comida, que haga lo mismo. También acudían a él los publicanos para que los bautizara, y le preguntaban: Maestro, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Él les decía: no cobren más de lo establecido. Unos soldados le preguntaron: ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Él les dijo: no extorsionen a nadie, ni denuncien a nadie falsamente, sino conténtense con su salario. Como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizá Juan era el Mesías, Juan los sacó de dudas diciéndoles: es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él tiene el bieldo en la mano para separar el trigo de la paja, guardará el trigo en su granero y quemará la paja en un fuego que no se extingue. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba al pueblo la buena nueva. Palabra del Señor. Buen día, los saludo a todos con mucho cariño en el Señor y les comparto mi reflexión sobre este tercer domingo del tiempo de Adviento. La gente de su tiempo interrogaba a Juan el Bautista. Tenían preguntas, dudas, inquietudes y las compartían con él. ¿Por qué con él? Porque sabían que Juan conocía la manera de acercarse a Dios. Él era considerado maestro de las cosas de Dios. Se había ido al desierto, se había retirado. Este era el primer paso. Sabía guardar silencio y escuchar a Dios en su interior. Lo sabía también escuchar en el murmullo del viento, en el canto de los pájaros. Sabía sentirlo a través de palpar la tierra y el agua y descubrirlo en los primeros brotes de las plantas y en los retoños de los árboles. Lo contemplaba extasiado en los atardeceres, al descubrir la primera estrella en el horizonte y en el vacilante moverse de una flama tan poderosa que podría vencer la noche más oscura y proclamar con ello que las tinieblas no tienen la última palabra. Sabía también contemplar el cielo, reflejado en una pequeña gota de rocío, y aprendió a conocer las huellas de Dios dejadas en el polvo del camino. Por todo ello buscaban a Juan, maestro en las cosas de Dios. ¿Qué debemos hacer?, le preguntaba la gente común, publicanos, comerciantes, jornaleros y hasta soldados. Incluso algunos de ellos al ir a bautizarse, quizá en búsqueda de Dios, quizá en búsqueda de sí mismos, quizá insatisfechos con las respuestas que habían encontrado en su vida, y como entendiendo que hay algo más allá en la vida, algo que sobrepasa lo ordinario, algo con mayor sentido, con mayor trascendencia. Y lo extraordinario es lo que responde Juan: 3 reglas sencillas y ordinarias que nos sacan de nuestro mundo y nos injertan, nos introducen en el universo del otro. Primera regla: quien tenga 2 vestidos o trajes, que dé uno al que no tiene. Quien dé de comer, haga lo mismo, lo comparta. Reglas simples que con solo cumplirlas transformaría el rostro del mundo. Con esto Juan abre una gigantesca puerta, como lo descrito con la flama, con la vela.
compartiendo la ropa o dando de comer, no soluciona el mal en el mundo, no se quita el hambre y la miseria, mucho menos las estructuras de injusticia que prevalecen. Pero lo que sí hacen es introducir la idea de que el mal, en este caso el hambre, no es invencible. Como la tiniebla no es invencible, pues cae derrotada con la luminosa llama de una sola vela. Introducen también la sana e importante idea de vencer mi propia indiferencia y aceptar que el dolor y la necesidad de los otros reclama sus derechos sobre mí, derechos a no ser ignorado, menospreciado, y que nunca hay que abandonar al hermano. También van con Juan funcionarios o personas con poder, policías, soldados, a quienes les contesta: no pidas más de lo justo, de lo estipulado, no abuses, no ofendas, no humilles, no hagas sufrir, no maltrates, no robes. Nada más allá de lo extraordinario, simplemente ordinario. No les está diciendo, deja todo y acompáñame a vivir en el desierto. No, simplemente cosas sencillas de la vida, alcanzables para todos. Preguntaban si Juan era el Mesías, el que habría de llegar. Él respondía, no lo soy. Yo bautizo con agua, pero hay alguien más grande que yo. Él bautizará con el Espíritu Santo y con fuego, porque hablará desde su corazón a tu corazón. Amén. Mis hermanos, la reflexión que hoy les comparto se titula El campesino. Un cierto año, las lluvias habían sido prácticamente intensas en una región, en todo un poblado. Una gran corriente del río se había llevado la choza de un campesino, pero cuando cesaron las lluvias, había dejado esta corriente en aquella tierra de este hombre una valiosa joya. El buen campesino vendió la alhaja y con la suma que le entregaron reconstruyó una nueva choza y el resto se la regaló a un niño huérfano y desvalido del pueblo. Con ello, la vida de aquel niño cambió por completo. Esta misma inundación también había arrastrado en otro poblado a un campesino, el cual para salvar su vida tuvo que encaramarse a un tronco de un gran árbol que flotaba sobre aquellas aguas turbulentas. Otro hombre atormentado le pidió socorro, le pidió ayuda, pero este campesino se la negó, pensando, si se sube este hombre, el tronco puede ser que se vuelque y nos ahoguemos los dos. Así que este campesino fue egoísta y no le ayudó a aquel hombre. Los años pasaron y resulta que en aquella región la guerra estalló. Ambos campesinos fueron alistados a la fuerza para ir a la guerra. El campesino bondadoso fue herido de gravedad y conducido al hospital. El médico que lo atendía lo hizo con gran cariño y eficiencia, porque se trataba de aquel muchachito huérfano, el cual él le había ayudado en aquella ocasión en una inundación de aquel poblado. Lo reconoció y puso todo su empeño, toda su ciencia, pero también su amor agradecido de aquel hombre que estaba malherido, y logró salvar su vida, y después se hicieron amigos y así fue durante toda su vida. Resulta que el campesino egoísta también tuvo que ir a la guerra, pero con una muy mala suerte, porque resulta que su capitán de la tropa en la cual él iba a pertenecer, se trataba que al frente tenía como capitán al hombre que él no ayudó en aquel día de la inundación. Por lo tanto, el capitán que tenía el mando lo envió a la primera línea de combate y días después,
aquel campesino egoísta murió en la guerra. Mis hermanos, todos nuestros actos, absolutamente todos, buenos y malos, tienen consecuencias. Así que debemos de reflexionar si somos generosos o si somos egoístas. Este tiempo de Adviento es el Dios que viene para después convertirse en la Navidad en el Dios con nosotros. Esto supone en la vida de todos los cristianos un dinamismo interior, una conquista de virtudes, un realizar dentro de nosotros un acomodo para tomar lo bueno y desechar lo malo. Así que, hermanos, aprovechemos este tiempo de Adviento para reavivar en nosotros aquellas actitudes cristianas, aquellas virtudes que nos corresponden por llevar esta fe que profesamos. Hay que ser más solidarios, generosos, serviciales, caritativos, para que como consecuencia tengamos la dicha de ver, de tener a Dios en medio de nosotros. Qué bueno que en esta época de Adviento celebramos las posadas, que nos invitan en un ambiente de oración y de alegría a compartir. Pero esto va más allá. Debemos de compartirnos a nosotros mismos. Debemos ser generosos con aquellos que nos rodean, dando alegría y esperanza. Debemos, con desprendimiento y generosidad, llevar a otros aquello que les esté faltando. Y va desde una sonrisa, un abrazo, alguna cosa material, hasta llevarles fe, llevarles experiencia de Dios que los anime en su camino. Que aunque haya tristeza en aquellos hombres, en aquellas mujeres, nosotros debemos poner muy de manifiesto que en Dios hay esperanza, porque Dios viene a salvarnos, Dios viene a rescatarnos. Mis hermanos, no seamos egoístas, no seamos tacaños, porque la suerte de estos, los egoístas y tacaños, no es muy buena, no terminan bien, porque en la vida van insatisfechos, buscando una felicidad que no la encuentran, porque la están buscando donde no está. La auténtica felicidad solo está en Dios, y Dios quiere estar en nosotros. Que Dios los bendiga. Recorridos mágicos. Por 38 años conocí y trabajé pastoralmente en zonas concentradas en una sola urbe, como Monterrey o Ciudad de México, donde todo se manejaba a partir del centro. Pero al llegar a la diócesis de Piedras Negras, descubro que todo es muy diferente, ya que las ciudades y pueblos están dispersos y muy alejados unos de otros. Cuando supe que el Papa Francisco me enviaba a este pueblo de Dios como su obispo, mi cabecita empezó a soñar, recorriendo las carreteras de esta diócesis norteña, y vaya cómo lo disfruto. En mis recorridos a lo largo de la zona carbonífera y fronteriza de Coahuila, me he encontrado con grandes riquezas. Primero que nada, veo que en cada pueblo la gente ama mucho a su terruño. Están muy orgullosos de su historia y muy vinculados a ella, lo cual está muy bien, porque resguardan el patrimonio cultural, sus costumbres y tradiciones. Pero al mismo tiempo observo que no hay transporte público que los conecte y que no hay mucha relación entre ellos, por lo que se corre el riesgo de quedar separados, aislados y no crecer. Aquí es donde surge la necesidad de intercomunicarse y vincularse, y así dinamizar los pueblos en cada región y de las regiones entre sí, para generar un fuerte crecimiento pastoral, social, cultural, educativo y económico, que repercuta positivamente, por ejemplo, en la creación de empleos tan necesarios en estos lugares. Pastoralmente hablando, lo emprenderemos como diócesis, creando y promoviendo certámenes culturales, torneos deportivos, competencias académicas y festivales artísticos,
interparroquiales e interdecanales a nivel infantil, juvenil y con adultos en general. Me sorprende, por otra parte, el misterio o misticismo que encuentro en cada lugar. Algunos pequeños poblados esconden grandes tesoros, como las ruinas del pueblo mágico de Guerrero, la colorida plaza de Hidalgo y sus 3 templos católicos, la estatua del Matlachín y del Minero en Palau. Eso sí, todo es apacible en estas tierras. Por ejemplo, en los municipios de Jiménez, Nava, Allende, por citar algunos. El Waze te señala en color rojo el congestionamiento vehicular, cuando solo van 3 o 4 carros delante de ti. Me he preguntado, por la lejanía, lo solitario y lo aislado de los pueblos, ¿cómo se sostienen? La respuesta que he encontrado es, trabajando en el propio municipio, en las maquiladoras, en las minas o pocitos que quedan, en la termoeléctrica en Nava, en un par de empresas grandes a las afueras de Piedras Negras, un poco en ganadería y agricultura y otro poco en el comercio y la construcción. Sin olvidar los muchos que se han ido al otro lado a trabajar y ahora mandan sus remesas. Esta semana, en el recorrido que he hecho con motivo de las fiestas guadalupanas, he conocido muchas parroquias y capillas y gran devoción a nuestra Santísima Madre. He visto 3 templos de adobe de hace casi un siglo cerrados, uno de ellos ya caído y los otros 2 a punto de colapsar. Pero lo más importante es que voy conociendo los rostros de los fieles, las miradas luminosas de las niñas y niños, la atención y educación de ellos, el ánimo de los jóvenes, la militancia de los adultos y la sabiduría de los mayores. Además de que en las fiestas patronales me comparten sus deliciosos taquitos de harina, champurrado, pozole, tamales y dulces regionales. Uno va recorriendo estas bellas y despejadas carreteras cuando de repente te encuentras, apartado del pueblo más próximo por 80 kilómetros o más, una joya arquitectónica, como el templo colonial de Santa Rosa de Lima en el pueblo mágico de Musquis, con pretensión de haber sido cabecera de diócesis, o el templo histórico de Guadalupe en Sabinas, o la mina de pasta de conchos en Nueva Rosita, o el templo de Cantera Rosa en Morelos, con su apartado monasterio de carmelitas descalzas. Una de estas veces, transitando por caminos vecinales, donde parecía que no había más que arbustos y mezquites, me salió de repente, en medio de la nada, una pequeña ciudad, con su legendario templo llamado Parroquia del Dulce Nombre de Jesús, más conocida como Santuario del Santo Niño de los Peyotes, en Villa Unión. Lo mismo pasa con Acuña, que después de recorrer la carretera llamada La Ribereña, hacia el noroeste del estado, alejándose cada vez más de los centros poblacionales y de todo México, aparece repentinamente una enorme y enigmática ciudad en crecimiento. Hasta aquí mi reporte. Después de casi 5 meses de recorrer con sumo gusto y placer, y que no se me descomponga el caballo, los pueblos de la amada diócesis de Piedras Negras. Un fuerte abrazo. La Diócesis de Piedras Negras presentó Momentos de Paz. Los esperamos en esta misma emisora en el próximo programa para escuchar la palabra y el mensaje de Dios. En el Día del Señor, les deseamos un domingo y una semana llena de prosperidad, alegría, amor y reflexión. Hasta el próximo domingo, en Momentos de Paz.